Bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. En este espacio conversamos con expertos y analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast del Instituto Fe y Libertad. En esta ocasión tenemos el privilegio de contar con Jacobo Manuel Caridad, miembro de la Real Academia Gallega, quien ha desarrollado importantes investigaciones y publicaciones sobre el protestantismo y la religión en general. Hoy exploraremos temas que, aunque fundamentales, a menudo resultan complejos para muchos de nosotros. Queremos acercarnos a estos conceptos con una conversación fresca, profunda y además accesible, que nos ayude a comprender mejor el impacto del protestantismo en la actualidad, en la cultura y además en la religión. Es un honor tenerte con nosotros, a Jacobo, y gracias por estar aquí para compartir tu opinión, tu conocimiento. Comencemos y bienvenido. Muchas gracias, Camilo, el placer es mío. Bueno, Jacobo, pues para empezar y ponernos un poco en contexto, ¿podrías contarnos brevemente sobre tu trayectoria y cómo te acercaste al estudio del protestantismo, aparte del zoroastrismo, como hablábamos antes, y la religión en general, ¿no? ¿Qué te motivó a profundizar sobre estos temas? Bueno, habría dos puntos en este caso que sería importante definir. El primero es el académico. Soy estudiante licenciado en Historia, hice una maestría, como dicen aquí, sobre Historia Antigua y Arqueología, que eso me acercó un poquito al estudio de las culturas antiguas y sus religiones primitivas y arcaicas también. Pero más que el académico, mi mayor interés en el tema de las religiones y los mitos, pues están íntimamente relacionados, es una cuestión casi desde que era pequeño, a través de diferentes lecturas, sobre todo empezando por la Odisea o la fantasía del Señor de los Anillos, por ejemplo, y también como cómics, me acuerdo mucho de cuando era pequeño, de un cómic de Mark Wolfman y Josh Perry de los Nuevos Titanes, que desarrollaban la mitología entera de la mitología griega, que eso me hizo tener un interés mayor todavía en qué se basaban, ¿no? esos tebeos, ¿no? Y después la figura central y culpable de la mayor parte de mis aventuras en la vida que llevo hasta ahora es Indiana Jones. Ok. Entonces sería el culpable quizás de todos mis intereses académicos, podemos decir que surge de la figura de Indiana Jones. Pues qué interesante y qué original, ¿no? Creo yo que es una buena recapitulación de diferentes elementos que si bien bastante, no sé si diría diferentes, ¿no? Pero que al final alimentan esa curiosidad. Y bueno, en torno al protestantismo, Jacobo, yo creo que, y también a lo que me he dedicado, el tema de la academia, la filosofía, creo que es un tema que genera bastantes controversias, discusiones o inclusive malos entendidos, especialmente en contextos en los que no se tiene un conocimiento profundo sobre este tipo de religiones, sobre su origen, sobre su historia. ¿Cómo, Jacobo, definirías el protestantismo para alguien que no tiene mucho conocimiento sobre estas religiones, que no está familiarizado y que es muy probable que haya tenido un acercamiento poco formado o una animadversión desde un principio? Sí, la palabra clave que creo que determina esta pregunta es animadversión, ¿no? Porque para mí es un tema complejo y que me llamó la atención en su momento, porque sobre todo en España y en la cultura occidental, yo creo que generalmente en Europa, se tiene la concepción del protestantismo y sus derivadas reformas que ha habido del mismo protestantismo, quiero decir, como algo peyorativo, negativo ya de primeras. Es decir, a priori siempre uno piensa en el protestantismo o el luteranismo o el anglicismo como algo malo, ¿no? Independientemente de lo que sea o no lo sea, no vamos a entrar en ese juicio ahora mismo, ¿no? de valor sobre la reforma, la concepción que se tiene a nivel imagen, a nivel estético, para una persona que no esté, como bien tú comentas, formada o interesada en el estudio de la historia de las religiones, es negativa porque la iconografía que se ha creado alrededor del protestantismo pienso que tiene siempre unas concepciones oscuras, ¿no? Y casi diríamos incluso si fuera a nivel, volviendo al mito otra vez, como casi zonas sin cosmizar, ¿no? Zonas llenas de monstruos y de lagunas que no se sabe exactamente a qué se refieren. Entonces, para definir el protestantismo como a una persona que no tenga formación, sería, yo creo que lo más fácil y sencillo definir el origen de la palabra, que es por eso que surge la Reforma, que es el protestantismo es un movimiento que surge en el siglo XVI como forma de protestar contra las situaciones que ellos consideraban que no eran correctas de la Iglesia Católica, como la simonía, que en este caso sí tenían razón además encima, y luego también no solamente religiosa, sino también que político y económica, porque es un movimiento que también los propios príncipes, por ejemplo, además protestan también contra el emperador Carlos V por su situación también, con lo cual la mejor definición y el primer punto de partida creo que sería ese, ¿no? Es decir, el protestantismo es una forma de protestar, para la redundancia, contra una situación que ellos consideran incómoda. Luego ya a la hora de entrar en juicios de valor, ¿no? O a nivel teológico ya sería diferente, es una cosa que no se puede analizar de otra manera completamente distinta, ¿no? Interesante, sí. De hecho, me venía a la cabeza esas
como tú lo mencionas inicialmente, ramas o vertientes del protestantismo. Tal vez la que más tenemos acceso, conocimiento, sea la de Martín Lutero, y sobre todo lo que algunos dirían ese cisma que genera esa publicación de las 95 tesis, y lo que particularmente él, siendo un monje agustino, no creo yo que buscara la fragmentación de la Iglesia Católica, pero en esa protesta y en esa, digamos, valiente manifestación de oposición a las instituciones, pues genera lo que más adelante conocemos como la fragmentación, si se quiere, de la misma institución, ¿no? Hay otras ramas como, no sé, el calvinismo, el anglicanismo, no sé, el pietismo, que también tienen fuerte presencia después en Estados Unidos, pero que, no sé, me gustaría saber cuáles crees que son las principales ramas o elementos afines al protestantismo, más allá, como lo mencionaste previamente, de esa protesta que generará de forma inmediata una reforma, contrarreforma a la respuesta de la Iglesia Católica. ¿Qué elementos encontrarías tú que dices, bueno, esto hace al protestantismo serlo, y con lo cual encontramos una identidad que lo podemos llegar a distinguir, ¿no?, de esa tradición católica? A ver, en principio es complicado, ¿no? Porque en origen, como tú bien decías hace un momento, el mismo Erasmo de Rotterdam le comenta a Lutero que todo lo que está haciendo no debería hacerlo al margen de la Iglesia Católica, ¿no?, que es el principal problema. De hecho, ellos estudian juntos también, ¿no?, y muchas de sus tesis las comparten. Simplemente es una cuestión de matices nada más, ¿no? Sí. Con el paso del tiempo se va diversificando y se va alejando del planteamiento inicial. Y yo creo que también en manos un poco también de los estados incipientes, estados modernos, ¿no?, que también lo llevan a su terreno también por motivos políticos y económicos, y luego también por auténticos iluminados, ¿no?, que se aprovechan de ese momento del origen de la libertad individual del culto, la interpretación de la Biblia, para crear fragmentaciones más peligrosas, incluso dan lugar a guerras que arrasan y asolan completamente Europa, ¿no?, como la guerra de los 30 años, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Entonces yo creo que las principales diferencias se fundamentan no en esa reforma inicial, en el siglo XVI, sino que a lo largo del tiempo y con el paso del tiempo van dando lugar a nuevos movimientos, ¿no? Pero sí que es verdad que, por ejemplo, el calvinismo, ¿no?, o el anabaptismo sí que son, yo creo que dos tipos de reforma protestante que habría que tener muy en cuenta, ¿no?, por las implicaciones que conllevan. Una social, por ejemplo, el anabaptismo, ¿no?, y con el tema de negar el bautismo de los niños, ¿no?, y buscarlo de forma, cuando sea una persona consciente, en un futuro desemboca en una cantidad ingente de variantes que llegan hasta el día de hoy, como tú dices, sobre todo en Estados Unidos, por ejemplo, también. Y el calvinismo, porque es el concepto que tiene de predestinización, lo que hace realmente es, ahí me parece que ya se puede enjuiciar moralmente como algo complejo y también como algo que puede ser incluso hasta pernicioso para el ser humano. Es decir, en el sentido de que al despojar, no del libre albedrío, que realmente no despojan del libre albedrío, pero despojarlo de esa capacidad de elección, en el sentido de aceptarnos la gracia divina y de estar de acuerdo, ¿no?, con las buenas obras que hagas en la tierra, que puede ser que también dé lugar también a otro tipo de desviaciones, o al puritanismo que también comentabas antes, que yo creo que eso sí es cierto que influye, lo que comentamos un principio, la imagen negativa que tiene el protestantismo en la sociedad por lo general, ¿no? Interesante. Otra cosa que creo que es obligatorio un poco mencionarlo, discutirlo, es que si bien el protestantismo tiene esa crítica, ¿no?, esa lucha en contra de una serie de comportamientos que se conciben como inapropiados, ¿no?, para la época, posteriormente va a tener injerencia en la actividad política, en la actividad económica. Me venía ahora a la cabeza el texto de el texto que publica Max Weber sobre el espíritu del protestantismo, el surgimiento del capitalismo, que claro, es una base, ¿no?, interesante, de donde él considera que se origina este modelo económico. Pero también vemos, por ejemplo, cuando Alexis de Tocqueville analiza, por ejemplo, la democracia en América, y también hace alusión a estas religiones protestantes y a lo que supuso la religión como un elemento transversal en la condición social, ¿no? Entonces, ¿qué piensas tú sobre la injerencia de la tradición protestante en áreas que inicialmente parecerían serle ajenas, pero que posteriormente van a ser importantes? Es decir, la actividad política, la actividad económica, la actividad, no sé, propiamente cultural, etcétera. Pues es muy interesante eso, porque realmente yo creo que hay un proceso doble en ese caso. Lo que empezó como un bien de una crítica, como comentamos casi todo el rato, de lo mismo, en ese momento de las actitudes y costumbres que tenía la Iglesia Católica que no eran buenas, desembocó al final en un problema, a mi entender.
porque en relación, por ejemplo, a la política, la reforma protestante se tuvo que apoyar en los estados para sostenerse, porque el objetivo, por ejemplo, de Lutero principal no era formar una iglesia, pero tuvo que hacerlo otra vez para poder subsistir como una herejía cuando fue condenado finalmente, ¿no? Entonces, sus propias teorías tampoco es que fueran a veces llegaron incluso a ser confusas, daba bandazos, ¿no? Tanto él como Calvino muchas veces, y al no tener un corpus teológico puro y fundamentado, como ya llevaba años, por ejemplo, el catolicismo detrás de ellos, dio lugar a que se empezaron a concebir cada vez más las injerencias del Estado en la religión. De hecho, llegó al punto de desaparecer realmente como una institución de contrapeso en los países protestantes, quiero decir, la religión contra el Estado, como fue históricamente así, se convirtió simplemente en la religión del Estado en el principio del protestantismo, e incluso dio lugar al Estado confesionales, estados laicos, ¿no? El protestantismo. Y a nivel económico, yo creo que el texto de Max Weber es muy interesante y está bien fundamentado, pero que llega a conclusiones erróneas. Porque, por ejemplo, él plantea que el calvinismo en concreto, con esa virtud que tiene el valor del trabajo, es el que da lugar al espíritu capitalista y al desarrollo del capitalismo. Pero esa fundamentación que él nos lleva a ver en su ensayo es bastante complicada de sustentar, en el sentido de que, por ejemplo, el valor que le ofrece la teoría calvinista al trabajo es de que es un fin en sí mismo. ¿No? Eso, por ejemplo, otros como Calder lo desbotan, y mismo otro como Roba también lo critica, en el sentido de que la escolástica, por ejemplo, católica y las ciudades-estado florentinas ya había, por ejemplo, italianas, perdón, ya había formas de capitalismo en el siglo XII, en el siglo XIII. Y la teoría del valor, por ejemplo, que ellos provocan con el trabajo a ser un fin en sí mismo, es que no tengas una capacidad de encontrar el punto medio que dice Aristóteles, es decir, que trabajas para conseguir un beneficio, pero también para poder disfrutarlo, ¿no? Y da lugar, por ejemplo, a concepciones también antitéticas, incluso que se ven del modo contrario, por lo menos a mi entender, de que cómo percibimos la cultura anglosajona, por ejemplo, los de que somos de países de cultura católica, por ejemplo, como en España, y cómo se percibe a la inversa, ¿no? Es decir, si a veces se admira, para mi entender, de forma errónea, que una persona se dedica a trabajar las 24 horas del día, las 24 días de la semana, y que tenga una concepción del trabajo de decir voy a conseguir más dinero, voy a ahorrarlo, pero ¿cuándo voy a disfrutar de eso? Si no lo consigues disfrutar, entonces realmente eso no es el trabajo es un fin en sí mismo, pero no vale para nada realmente. Y en cambio, la posición de trabajo, encontrando siempre un punto medio, como decía Aristóteles, ¿no? Sería que yo trabajo para conseguir por lo menos un mínimo beneficio que me permita disfrutar un poco también de la vida, ¿no? Así, de forma simple, explicando todo esto, quiero decir así, ¿no? Entonces yo creo que ese origen que atribuye al calvinismo es erróneo, y después también porque hay que pensar que en países profundamente calvinistas como Escocia, cuando llega la revolución industrial, son un desastre auténtico, y no están, a día de hoy siguen estancados totalmente, ¿no? Ahí. Y además, como comentábamos antes, esa reforma calvinista no ocurre en el siglo XVI realmente, cuando se fundamenta todas estas teorías del supuesto espíritu económico que atribuye Weber al calvinismo, serían 17 y 18. Podemos pensar incluso que hay países de tradición anterior, como comentábamos antes, italianos, ¿no? Por ejemplo, o Amberes también, o Jacob Frugerman, se me viene a la cabeza ahora un banquero que el único que dijo fue que voy a trabajar hasta que me muera, y era profundamente católico, que a lo mejor es a la inversa, es cuando esa teoría calvinista se modifica durante esos 2 siglos que pasan, está influida por el catolicismo, ¿no? O el origen catolicista del capitalismo. Es decir, bueno, esto es una especie de interpretación así suave, grosso modo rápida, ¿no? Pero no sé si se me ha entendido bien. Bueno, no sé si suave, pero sí, por lo menos sí muy interesante y reflexiva. Mientras te escuchaba, pensaba, por ejemplo, en esa lectura habitual y que efectivamente muchos académicos han intentado discutirlo, a propósito de entender que el capitalismo, sus orígenes no se encuentran exclusivamente, por llamarlo de alguna manera, en esa tradición protestante, sino en la escuela salamantina. Ya encontraríamos, por ejemplo, en esa tradición, no sé, tomista, aristotélica, algunas discusiones en torno al tema del precio, del valor, etcétera, que posteriormente se discutirán en la escuela austríaca. Entonces, de hecho, en Fe y Libertad tenemos ese interés, ¿no?, de identificar a los orígenes, pero de esa visión hispánica, si lo queremos ver así, y que, bueno, pues ha generado discusiones interesantes. Con ello, otra inquietud que me genera, como te decía antes, es que existe como una especie de afirmaciones, probablemente poco fundamentadas, en torno a que países como Estados Unidos, con una presencia importante de la tradición protestante, por obvias razones, es lo que hoy nos permite comprender su potencial, su desarrollo económico, su impacto en la región, etc. Es decir, es por si lo queremos ver así, la causa, es el origen que nos permite comprender lo que es Estados Unidos hoy, se debe, por ejemplo, a esa visión protestante, ¿no? Esa alusión al ahorro, al trabajo, a la inversión, que ya también lo trabajaba Calvino, sí, y que lo vemos en el texto, ¿no? Y hay quienes dirían entonces que por el contrario,
los países con fuerte presencia católica, por su tradición y por su visión en torno a lo económico, es que esto explicaría por qué no tienen, digamos, la misma competitividad que otros, ¿no? ¿Qué piensas tú de esta afirmación? No lo tengo muy claro, la verdad. Por ejemplo, hay que pensar que Estados Unidos, la mayor parte de su población en un principio era católica también, que venía de Irlanda, por ejemplo. Entonces, el impacto que pudo tener o llegar a tener el protestantismo, yo entiendo, la verdad es que no sé mucho de este tema en concreto, pero entiendo que sería a fortiori, ¿no? Posterior, decir, en plan, sería en un momento más adelantado en el tiempo, ya en el siglo XIX y siglo XX, ¿no? Sí. Y lo engarzaría un poco también en la relación de lo que decía antes, entiendo, también como la cultura anglosajona glorifica el trabajo como un fin en sí mismo, pero también eso lo quita, no solamente impide disfrutar de su goce, también le quita de un principio ético también, porque llega un punto, por ejemplo, nosotros los capitalistas estamos de acuerdo en muchas cosas, pero otras que yo, por ejemplo, no comparto, como es el capitalismo de casino que se llevaba en su momento, ¿no? Quiero decir, entonces, al carecer de valores éticos y, bueno, que realmente eso no es capitalismo, porque el consumismo... Exacto. Exactamente, el consumismo no es capitalismo, eso hay que recordarlo también. Entonces, yo creo que Estados Unidos precisamente lo que fomenta es el consumismo, a mi modo de entender, y el consumismo no es capitalismo. No sé si con esto... Perfecto, perfecto. Ya para ahondar un poco más en tu experiencia, en tu expertise y en lo que has investigado en tu trabajo académico, ¿has identificado alguna corriente dentro del protestantismo, por ejemplo, que creas que de alguna manera ha tenido una influencia particularmente profunda en la cultura contemporánea, especialmente, por ejemplo, en este contexto de globalización? ¿Por qué lo pregunto? Porque, digamos, podríamos llegar a afirmar que la globalización se puede entender con la caída del muro de Berlín, con la disolución de la Unión Soviética. Podríamos hablar de una real globalización en términos prácticos. Obviamente podríamos discutirlo, pero a lo que voy es que los orígenes del protestantismo distan de ser los que tenemos en la actualidad, ¿no? Sí, sí. Han cambiado de forma significativa Internet, no sé, las diferentes redes sociales, las potencias que existen en la actualidad, las tecnologías de intercomunicación, qué sé yo. Claro, ¿cómo vemos la presencia de ese protestantismo, por ejemplo, del siglo XVI, XVII, para el siglo XXI, con todos esos cambios que son significativos, ¿no? Perdón. En el caso concreto del protestantismo, en la actualidad, no hablamos exactamente en este caso, yo creo, por ejemplo, los pentecostalistas han variado muchísimo su función original y se han adaptado muy bien a los tiempos modernos, porque a través de las redes sociales, precisamente, o de TikTok, tienen una cantidad ingente de medios para transmitir ya ni siquiera una doctrina, porque lo que hacen básicamente es ponerse a cada moda actual que hay, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Y me viene a la cabeza, justo ahora estás preguntando esto al principio, la imagen de Kanye West, con el disco este que sacó de Jesus, por ejemplo, ¿no? Que es algo muy reciente y que mucha gente joven lo puede escuchar, y es una persona que no tiene ningún tipo de mensaje ni interés religioso, pero que se denomina a sí mismo como pentecostalista, y entonces eso está encuadrado dentro también de la propia reforma del protestantismo. Y es muy peculiar ver cómo a través de estas redes, o de TikTok, por ejemplo, en concreto también, llega el mensaje a muchísimas personas, pero un mensaje que es básicamente, ¿qué necesitas? Yo te lo doy. Y entonces es el auge que tiene ese momento particular, esa persona perteneciente a esa rama. Me recuerda un poco el fenómeno también que hubo de los telepredicadores también. No sé si continuarán en el tiempo o no, y si será algo para preocuparnos o no, pero no sé, me parece algo muy curioso, ¿no? Que supongo que también tiene mucho que ver con la transmisión de la cultura de hoy también, ¿no? Cómo se han modificado también esos patrones. Y en su momento la imprenta fue un punto a favor positivo, porque ayudó muchísimo a difundir las tesis, por ejemplo, de Lutero, y consiguió que fuera un bestseller de la época, que creo que no me acuerdo de las cifras, pero no sé si eran 3 millones de ejemplares durante un periodo de 2-3 años de sus obras por todas partes, que eso también ayudó a que no quedaran en el olvido, porque herejías hubo muchísimas antes también, muchas reformas antes también. Y entonces no sé si esto estamos a lo mejor ahora mismo en un punto también que puede ser que sea también otro punto de cambio de paradigma también, en el sentido de que estas redes sociales provoquen una modificación sustancial también de las creencias, por culpa también de procesos como el que estaba comentando yo ahora de los pentecostalistas, por ejemplo, ¿no? y TikTok, por poner un ejemplo, una red social que está en auge, ¿no? Una duda que me vino ahora escuchándote, que lo tengo que resolver ya que estamos tocando esos temas. Yo creo que cuando uno habla del protestantismo nuevamente tiende a pensar en Martín Lutero de una vez y tal vez como que el autor por excelencia, ¿no? Es Lutero. Pero en realidad antes ya en Francia hubo presencia de una tradición protestante, en Inglaterra, en Países Bajos, o sea, lo que hace de Lutero, digamos, es una respuesta que, si bien es contextual a su época, ¿por qué no tenemos reconocimientos tal vez de estos otros autores, ¿no?
me viene a la cabeza, a ver si lo digo bien, Jas Han o algo así, no recuerdo muy bien el nombre, me disculpo. Creo que es inglés, ahora que no lo tengo muy bien, que es del siglo XIV, una cosa así. Es decir, lo que quiero hacer mención es, Lutero no es ni el primero ni el último, ¿no? en esa tradición protestante, pero porque él lo tenemos como esa iconografía, esa referencia y no otros anteriores. Por ejemplo, es muy curioso porque él estudió con Erasmo y también con, no me acuerdo tampoco el nombre del autor, pasa como a ti ahora mismo también, que sé a qué te refieres, y de hecho están de acuerdo en muchos puntos. Y yo creo que si no se hubiera provocado una injerencia si no hubiera coincidido con los intereses, por ejemplo, del poder político también en este caso, o intereses económicos, no hubiera llegado a más, porque también lo que decimos lo malo hay que decir bueno también. Sí. Todo lo que estaba promoviendo, no solamente él, sino los comentabas tú, ya desde durante el siglo XIV ya hay muchas variantes que están protestando contra la Iglesia, que la vida monástica, por ejemplo, la simonía dentro del clero también, ¿no? Que fueran, por favor, remodeladas, porque no se podía seguir así, están perdiendo el contacto con la perspectiva del pueblo llano, como quien dice, ¿no? y del proceso evangelizador de la misión católica original. Hubiera pasado como una reforma más sin más. Lo que pasa es que yo creo que tiene mucho que ver el tema de la imprenta. Okay. Que comentábamos justo antes también, ¿no? Que eso ayudó muchísimo a que esto fuera allí y que coincidió también en un momento que los países también tenían intereses en este tema también, ¿no? Porque también hay que recordar que esto parte también de la pretensión al trono del monarca francés, claro, que no la consigue. Y entonces se llega a la paradoja que incluso él apoya en muchos momentos, siendo católico, ¿no? A países de origen protestante, o pensemos en el anglicanismo también, que lo que hace directamente es decir, en plan, uy, yo soy el defensor de la fe primero, estoy en contra de todo esto, y de repente ve la oportunidad de conseguir enajenar todos los bienes que hay en Inglaterra y dice, es una maravilla, me saqueo todo, me llevo para mi casa y además así evito que vuelva de nuevo, y lo que hizo fue nombrarse él cabeza de la religión, que no cambió justamente nada mal, ¿no? Entonces todo lo anterior que desemboca en esto supongo que es una especie de acumulación, ¿no? También de hastío y de cansancio y de hartazgo, y yo entiendo que si hubieran provocado a lo mejor una contrarreforma antes de la aparición de que se le fuera, como dice, las manos a Lutero, porque al final se fue poniendo las manos, sobre todo al tema de los anabatistas, ¿no? Eso se le fue las manos y en Alemania hubo revueltas y masacres terribles, la revuelta de los campesinos, por ejemplo, ¿no? Hubiéramos estado hablando a lo mejor de una historia diferente, pero bueno, eso es historia contrafactual o un what if, ¿no? Como se dice ahora también, de que no sabemos qué hubiera pasado, ¿no? Y, por ejemplo, ¿cómo ves en los estudios que has realizado, las publicaciones que también has tenido, cómo ves la presencia del protestantismo, esa tradición que si bien de origen europeo, cómo lo ves allá? ¿Qué has visto, por ejemplo, aquí en esta parte del hemisferio, la presencia de esa tradición evangélica protestante, ¿no? ¿Consideras o has visto que hay mucha más presencia aquí en América en general de estas nuevas religiones, por llamarlo de alguna manera? Y la otra sería, ¿ves que habría que leer, digamos, esta compañía o esas visiones institucionales de una manera antagónica? ¿Estarían chocando la tradición católica y la tradición protestante o pueden ser parte de un mismo corpus? No sé cómo lo ves. Yo creo que sí sería posible esto último. De hecho, hay una especie de concilios que se hacen habitualmente, que el catolicismo tradicionalmente no participa en ellos, pero ya empieza a hacerlo, ya empieza a participar ahí. Y, por ejemplo, en el tema del continente americano, la proliferación de variantes del protestantismo yo creo que es mayor que en Europa. No estoy seguro mismo en cifras, pero la sensación así a grosso modo que tengo es que sí, que es mayor. El motivo exacto no sabría decirlo. Yo creo que es un problema que tuvo el protestantismo en general, al instaurar, que tuvo una cosa muy preciosa, que es el corto individual, o la lectura de la vida de cada persona puede hacer, que a mí me parece maravilloso que se podría hacer eso, ¿no? Que se puede hacer eso, quiero decir, dio lugar a dos cosas. Una buena, por ejemplo, que es también el origen de las lenguas vernáculas, para que se pudiera entender mejor el mensaje de todo el mundo, ¿no? Que eso venció puso en valor otra vez las lenguas nacionales, ¿no? Que eso es fantástico. Y después también el otro problema que tuvo es que no desarrolló nunca un corpus teórico o un corpus teológico suficientemente fuerte para que evitar precisamente, yo creo, esa fragmentación en diferentes o en muchos ramas que puedan surgir de él, que eso lleva a la aparición de cosas, por ejemplo, como contaba usted, el pentecostalismo, ¿no? Y entonces yo creo que eso es un problema a nivel de incluso para la población actual. En Estados Unidos, creo, por lo que estoy viendo últimamente, cada vez más los jóvenes, que es sorprendente para mí, están volviendo al catolicismo, porque es como si les faltara
no es que piden una religión dura, porque el catecismo no es una religión dura, pero que es como que les vieran en las diferentes formas que hay de protestantismo que no tienen una cabida, porque no hay unas normas, como quien dice, que les lleven a comportarse de una manera determinada, que es muy abierta, ¿no? Y en cambio el catolicismo sí tiene unos marcos de referencia que pueden apropiarse más. Y por lo que tengo entendido últimamente, lo estoy viendo, parece que está, no como los millennials se perdió igualmente, ahora está volviendo otra vez al efecto contrario, que me parece muy peculiar, la verdad. Qué interesante. Pues, mira, ya para ir concluyendo, tengo un par de preguntas más, que la primera es la provocativa y la segunda es la recomendación. De las 95 tesis que publica Lutero, ¿cuál te pareció la más polémica y cuál consideras que ha tenido más aplicación? La que más polémica fue el tema de los santos, yo creo, y de la Virgen María, ¿no? Y de los sacramentos, cualquiera de esas tres. Parece que es una barbaridad para la época, debe ser como una especie de, ¿no? En plan de, ahora, como dirían los jóvenes, te vuelan la cabeza, ¿no? Dirían los jóvenes ahora, en plan de una locura. Y la que más aplicación ha tenido es lo que comentaba justo antes. Yo creo que el culto individual, de que cada persona pueda interpretar la Biblia, me parece una maravilla. Un acercamiento íntimo al texto, ¿no? Exactamente, sí. Yo creo que no además, haya una intervención, que no haya un mediador. Exactamente. Y yo creo que además eso es fantástico porque aunque la crítica literaria ya viene del humanismo, del Renacimiento, por ejemplo, al campo del estudio de las religiones y de las religiones comparadas, es que sin eso no podría existir esta disciplina a día de hoy. Bueno, ni esa ni muchas más, por la filología comparada tampoco, por ejemplo. Entonces, yo creo que eso es fundamental para nuestro día a día ahora como investigadores de las religiones, ¿no? Pues qué interesante. Bueno, la última ya para ir concluyendo este podcast que está genial. Para aquellos que están comenzando, que estamos comenzando a explorar justamente el protestantismo, el estudio de estas religiones, ¿qué libros o qué recursos podrías recomendarnos para tener una exploración pues, lo más académica y sensata posible y evitar tanto velo de ignorancia que existe en torno al protestantismo? Pues el que comentamos de Max Weber está fenomenal también, porque además de hablar de economía también hace un análisis de la filosofía histórica sobre el protestantismo, pero a mí me gusta mucho más uno de Ernest Troelt, que es El protestantismo y el mundo moderno, que es un ensayo que publicó en 1902 o 1906, no recuerdo justamente ahora cuándo fue, en unas conferencias que hizo, que es una maravilla, porque no es muy corto, o sea, no es muy largo, quiero decir, son 120 páginas apenas, y analiza muy bien todos estos cambios que se producen en la propia idiosincrasia del protestante y además también cómo esas modificaciones van provocando cambios en la cultura y en occidental sobre todo, ¿no? Y los analiza de una perspectiva que es curiosa para mí porque muchas veces no está emitiendo juicios de valor de si es perjudicial o no. Y después además también contrapone el punto de vista católico, que parece que eso es fundamental para poder entender bien, ¿no? el tema del que estamos hablando. Y después, en cambio de las tres religiones, yo simplemente hablaría de Mircea Eliade. Cualquier libro de Mircea Eliade me parece que sería una maravilla para empezar a introducirte en el campo del estudio de las tres religiones y de la mitología, que están muy relacionadas al fin y al cabo, ¿no? El mito del eterno retorno es una obra que le puse precisamente ayer a los alumnos del seminario, un trocito para las lecturas de seminario, porque yo creo que con ese libro tampoco es muy largo y tampoco es muy denso, es una introducción fenomenal a todo este mundo. Y después ya un poquito más largo sería de George Fraser, pero ya no como a nivel de estudio, sino a nivel de compilación de las diferentes, La Rama Dorada, no sé si lo conoces, de Golden Branch, que es una recopilación fantástica del siglo XIX que hace todos los pueblos que, entre comillas, están utilizando la analogía comparada para ver sus características todas que están fuera de la historia a día de hoy, con pueblos primitivos o primitivas, ¿no? Pues en realidad, Jacobo, ha sido un placer no solo tenerte aquí como invitado especial en este podcast, sino que esto abre el espacio para que podamos seguir conversando y teniéndote más de cerca con el Instituto Fe y Libertad. Fenomenal. Te agradezco mucho por acompañarnos. Y a los demás, si les ha gustado el capítulo, si consideran que es digno de ser compartido, por favor, compártanlo y continúen viendo nuestros podcasts. Gracias. Muchas gracias.